Muy bien, pues estamos en un nuevo podcast de Fundanet. Bien, bienvenidos todos a este nuevo podcast de Fundanet en el que vamos a tener un invitado de lujo en la Fundación. Debo decir para las familias que no lo saben que cuando montamos aquí la pequeña emisora de podcast, la primera persona que probó la voz de estos micrófonos fue Manolo Rodríguez Becerra, nuestro psicólogo responsable del Departamento de Tratamiento y Rehabilitación. Manolo, bienvenido. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bien, inolvidable es ese pequeño momento en el que escuché tu voz por primera vez a través de estos micrófonos y entonces ya recuerdo que te dije, tienes que venir porque esto ha sido una prueba y vamos a hablar de algunas cosas que le tienen que interesar a la familia necesariamente. Por supuesto, y así estamos. Muy bien. Bueno, Manolo, lo primero que te voy a preguntar es, tú estuviste en el primer Congreso de Salud Mental Infanto-Juvenil a nivel nacional que se ha celebrado aquí en Salamanca y tú formabas parte del comité científico. Recuerdo que yo te hice la entrevista, fue una entrevista que patrocinó la Fundación, hablando con cada uno de esos miembros y ya diste tu opinión, pero a mí me interesa que de alguna manera nos cuentes un poco cómo ves el Congreso una vez que ya ha pasado esa retrospectiva. ¿Crees que ha tenido el impacto, está teniendo, probablemente lento, pero está teniendo ese impacto esperado en las conclusiones que se sacaron en el Congreso? ¿Cómo viste el Congreso desde las tripas? Explícanos un poco esa experiencia ampliamente, no te censures, no te cortes en el tiempo, porque yo quiero escuchar tu opinión, ya que en este caso, objetivamente hablando, es una opinión privilegiada porque tú eras un miembro del comité científico. Bueno, pues primero buenas tardes a todos y concretamente a César por la oportunidad que tengo de explicar un poco lo que percibo, siento después de prácticamente un mes que se celebró el Congreso Nacional de Salud Mental en Salamanca y la verdad que no tenemos que dejar en vano todo el esfuerzo que ha hecho la Fundación para que tuviera éxito y así ha sido reconocido por diferentes entidades, personas que están en el mundo de la salud mental, reconociendo que realmente se ha hecho un hincapié, un punto de inflexión en el conocimiento de la salud mental como factor fundamental en el desarrollo sostenible de las personas que buscan la plenitud a todos los niveles, tanto física como psicológicamente, ¿no? Y por lo tanto creo que en este caso el Congreso de Salud Mental ha sido un acicate, un estímulo para poner encima de la mesa todo aquello que nos importa tanto a los niños como a las familias y adolescentes en su estado emocional, que creo que es muy importante a tener en cuenta de cara a los años posteriores, ¿no? Todo aquello que de alguna manera se forja en la infancia tiene sus consecuencias, tanto positivas como negativas, a lo largo de la vida. Yo recuerdo que muchos de los miembros del comité científico os habéis empeñado en que haya una especie de manifiesto final. Me he leído esas conclusiones y ciertamente algunas me preocupan y yo te quiero preguntar, por ejemplo, ¿qué pasa con tendencias crecientes de los chavales que van en la dirección del suicidio, aunque no consumado, pero y ni siquiera digo que lo intenten, pero solo que lo piensen ya es aterrador? Tú en la práctica diaria aquí, como psicólogo, ¿notas realmente que los chavales están viviendo ese estado de infelicidad tan profundo? No digo todos, pero evidentemente los que nos llegan. Sí, la verdad que es un tema que no sé por qué la sociedad siempre hemos intentado ocultar, no hablarse de ese tema porque es tabú, y yo creo que el efecto contrario es el que queremos, es decir, aflorar, hacer posible que aquello que muchos de las personas de diferentes edades y sobre todo que se forjan en la adolescencia, como esta tendencia a la no digo a la forma que algunos tienen de manifestar esa insatisfacción, ese sacrificio a través de pequeños cortes
o que de alguna manera tomar medicaciones en exceso o por encima de lo esperado son indicadores de que algo no va a funcionar bien o no está funcionando bien. ¿Y qué es lo que no está funcionando bien? Porque es algo que nos planteamos desde hace mucho tiempo como causas explicativas de por qué estas tendencias de autoliquidación en muchos de estos adolescentes. Pues sencillamente yo creo que la base está en que los padres hemos intentado siempre dar satisfacción a todas las quejas, a todas las demandas que han tenido y tienen nuestros hijos o los alumnos que tenemos en los centros educativos, ¿no? Entonces están acostumbrados de alguna manera a una cultura de no esfuerzo, de que todo viene dado como el maná del cielo y que todo lo que pedimos puede ser obtenido sin ningún tipo de esfuerzo. Y eso de alguna manera hace que los alumnos no aprendan a frustrarse o no aprendan a tener esas demandas en un periodo de tiempo superior al que ellos esperan, ¿no? Ellos lo quieren todo ya, para ayer, no pueden esperar, de alguna manera todo les viene dado como un derecho y nunca tienen deberes u obligaciones, ¿no? Entonces, el mero hecho de intentar hacer algo que no les funciona, pues dejan de hacerlo como algo natural. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a esa cultura del esfuerzo y del sacrificio que creo que es fundamental para forjar un carácter y un temperamento que de alguna manera es constitutivo de nuestra propia personalidad. ¿Crees que tiene mucho que ver, a lo mejor una dimensión que a lo mejor potencia la propia sociedad de individualismo y soledad? Es decir, ellos no aprenden no solo a gestionar esa frustración, sino a compartir los problemas e intentar solucionarlos con los demás. ¿Crees que las pantallas, por ejemplo, ordenadores o teléfonos, están siendo sus mejores compañeros en la soledad de manera muy poco conveniente? Pues mira, evidentemente es un punto importante que tú acabas de manifestar, ¿no? Es decir, es la paradoja, es decir, cuantos más sistemas de comunicación tenemos, de redes sociales, de diferentes aplicaciones, más difícil es la comunicación. No quieren una comunicación instantánea, sincrónica, sino que lo quieren en diferido. Quieren comunicarse a su manera, explicar las cosas como ellas las perciben, sin ningún tipo de filtro en algunas ocasiones. Hablan, pero muchas veces sin conocimiento. Sus figuras, sus ídolos, son muchas veces las personas que supuestamente tienen un conocimiento sobre muchas cosas, ¿no? Están en las redes sociales, los youtubers son para ellos personas, modelos a imitar, ¿no? Y muchas veces estas personas hablan sin conocimiento, sin sentido, sin tener un conocimiento profundo y desorientan, más que orientan a muchos de los adolescentes, ¿no? Y por otra parte, la granofobia, el miedo al no tener el móvil para ellos es Dios y de alguna manera no pueden vivir sin él, ¿no? Las redes sociales y por lo tanto el móvil como terminal de las redes sociales están negociando indebidamente parte de su identidad. Pues la verdad que es algo que habría que plantearnos, ¿no? Es decir, que creo que todo mal uso o un uso, digamos, desproporcionado, que es lo que tienen muchos adolescentes, para ellos es más que cualquier otra cosa. Es decir, para ellos es el móvil, es lo más importante que tienen en la vida, es algo que sin ellos su vida no tiene sentido. Las tendencias, las modas, los valores están filtrados justamente por las redes sociales. Por lo tanto, por la presión del grupo. Y el grupo es el que decide lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Y ellos son esclavos de ese mismo sistema de comunicación, ¿no? Y las redes sociales ayudan a amplificando justamente esas demandas, esas necesidades que se han creado fútilmente, inútilmente, sin ningún tipo de necesidad biológica o física, sino que es, digamos que está de moda. Y las modas para ellos son fundamentales, ¿no? Tú también eres especialista en problemas de déficit de atención, hiperactividad. ¿Tú crees que efectivamente todo este marco social tecnológico ha llenado las aulas de chavales con problemas de este tipo? ¿O el problema también viene combinado, evidentemente, por cuestiones biológicas? ¿Estos tiempos han llenado las aulas de chavales
con déficit de atención e hiperactividad? A ver, el trastorno del TDAH, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, no es un trastorno de moda, no viene provocado fundamentalmente por las redes sociales, lo que sí hace es amplificar el trastorno a otros niveles. Es decir, todos los alumnos, todas las personas, sobre todo comprendidas entre los 10, 12, que es el inicio del acceso a las redes sociales o a los videojuegos, que están de moda en estos momentos entre ellos, es una manera de entrar en este mundo y sobre todo caótico para aquellas personas que no son capaces de reflexionar sobre lo que están haciendo, ¿no? Entonces necesariamente pueden pasarse horas, como así ocurre, en diferentes juegos, en diferentes plataformas, en diferentes aplicaciones, pero sin ningún tipo de lógica que les oriente, que les haga hacer partícipes constructivamente, sino lo hacen por estar ahí, sin ningún tipo de filtro, de control parental, sobre todo en estos niños que necesitan fundamentalmente que los padres estén muy pendientes de ellos, ¿no? Eh, Entonces, em, ¿Qué pasa, y lo digo por tranquilizar a las familias, qué pasa cuando esa desadaptación, en vez de, digamos, invertirse en bucle hacia el propio chaval, es una agresividad que se vuelca hacia la familia? ¿Hay formas de salir de esas situaciones, Manolo? siempre hay formas de salir, ¿no? Lo importante es, primero, entender que es un problema. Cuando tú no crees que es un problema, pues entonces no hay problemas y necesariamente sigues con ese tipo de desadaptación social, emocional, y que muchas veces los padres, por no escuchar el disco rayado de su hijo de que quiero esto, déjeme esto, que solo es un minuto y no sé qué, no sé cuánto, pues acaban cediendo a las demandas de los de sus propios hijos, que lo único que hacen es pervertir el orden natural de las cosas, porque si estás todo el día en redes sociales, no estás atendiendo a aquello que es importante, que es el trabajo diario, del día a día, de aquello que de alguna manera los padres quieren que sus hijos se formen, y de una manera o de otra lo que estamos haciendo es niños que están mucho tiempo en la habitación sin que necesariamente estén estudiando o trabajando, realizando deberes o tareas. Están con el móvil comunicándose sobre tonterías y bobadas, y que lo único que hacen es estar horas ante un dispositivo que lo único que hace es darles insatisfacción personal, porque al final no hacen absolutamente nada. Tú eres profesor universitario y veterano. Yo te pregunto, ¿qué es lo que te llevas de la terapia a la enseñanza y qué es lo que te llevas de la enseñanza a la terapia? Porque yo personalmente todos los días me lo pregunto, ¿qué es lo que me puede aportar una cosa en la otra y la otra en la inversa? Pues mira, lo fundamental es estar al pie de obra, conocer las demandas, las necesidades de los alumnos, de que se están preparando para ser un día profesores y que necesariamente tienen que tener una formación basada en la realidad. No tanto en las teorías, no tanto en los libros, sino en la realidad, en este caso salmantina, como es española, que necesariamente se necesitan profesionales que estén vinculados con la realidad educativa, sin otra acepción necesaria de estar comprendiendo y entendiendo que esto es una moda en muchas ocasiones, pero que necesariamente la formación es fundamental para intentar comprender y entender y hacerles aprender de que la vida es algo más que el mero hecho de trabajar con dispositivos electrónicos, que son únicamente herramientas, no son un fin en sí mismo, sino que es un medio para conseguir un fin, que es ser buenos ciudadanos, personas adaptadas emocionalmente en un mundo cambiante, lleno de incertidumbres, y que lo más importante es darles seguridad para que ellos mismos busquen su propio camino. Bueno, te decía Manolo que este espacio es absolutamente suave y amable. Cuando te quieres dar cuenta se acaba porque son esos 15 minutos mágicos y efectivamente hemos acabado. Yo, aparte de darte las gracias por estar aquí, qué privilegio, se me pasa volando el tiempo cuando hablo contigo. Yo, a ti como a alguna compañera más, te reconozco que yo me relajo absolutamente escuchándote. Y te cito en el futuro para hablar de algún tema monográfico con más profundidad, porque como ves, los 15 minutos
dan para una pequeña charla. Sí, encantado de poder tener estas conversaciones que parecen charlas de café en una mesa redonda y que necesariamente ya incluso puedo pensar que el próximo tema puede ser las dificultades que tienen los alumnos para gestionar las emociones y los impulsos. Muy bien. Pues anoto el tema y ya te citaré, ya volveremos a estar por aquí. Por supuesto. Muchísimas gracias, de verdad, y un abrazo para las familias. Terminamos este podcast hasta el próximo día que nos escuchéis y de aquí hasta entonces, pues por favor, cuidaros. Adiós.